Estudio de caso, la botánica forense reconstruye la caída fatal de la colina. El anciano, que padecía demencia, fue reportado como desaparecido por su familia en el sur de Italia. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en el fondo de una ladera empinada, en rigor mortis. Tenía una herida contundente en la cabeza que no parecía lo suficientemente grave como para ser fatal. Su mano izquierda tenía hojas apretadas con fuerza, y había detritos de plantas y espinas agrupadas en su suéter, especialmente en la manga izquierda. La botánica forense reconstruyó la caída fatal del hombre y mostró la forma de la muerte, según un estudio de caso publicado en el Journal of Forensic Sciences. El análisis botánico ayudó a reconstruir el camino de la caída, porque demostró que la víctima había arrancado y triturado algunas plantas, escriben los científicos. Este análisis permitió definir la trayectoria de caída con mayor precisión. La distancia de la caída fue de 10 metros, según el análisis de la escena del crimen. En la escena, había algunas plantas aplastadas y enredaderas en la ladera, debajo de una carretera con un terreno accidentado, según la cuenta. Cerca del cuerpo, en la parte inferior de la ladera, había algunas huellas de sangre en las rocas. Los investigadores vieron algunas de las plantas dañadas y dividieron la ladera en 3 zonas. El primero fue el área donde podría haber perdido el equilibrio, el segundo fue donde probablemente hizo contacto con el suelo, y el tercero fue el punto de impacto final, donde el cuerpo descansó. Se recolectaron 5 muestras de suelo de cada área, junto con las plantas que se correlacionaban con esas áreas. El análisis macroscópico comenzó con cortes perpendiculares de las hojas y elementos botánicos, preparados en portaobjetos para microscopía óptica. La primera zona no mostró daños al suelo ni a las plantas como se esperaba. La segunda zona mostró hojas trituradas y ramas de Pteridium aquilinum, un helecho común, y Rubus fruticosus L, una especie de mora silvestre europea. La zona 3 mostró arbustos secos cilíndricos que fueron aplastados y no identificables, junto con las piedras manchadas de sangre. Las muestras botánicas de la mano izquierda del hombre y la manga izquierda de su suéter fueron comparadas con las 3 zonas de la ladera por un experto en botánica. Se determinó que las hojas en la mano eran Rubus fruticosus L y se habían rasgado. Todavía estaban verdes, lo que indica que habían sido arrancados de la planta el día o 2 anterior. Este hallazgo mostró que la víctima impactó a Rubus fruticosus L en la zona 2 en su camino cuesta abajo y ayudó a definir la trayectoria, según el documento. Además, el rasgado manual de las hojas reveló que la víctima trató de no caer. Las espinas en el suéter también se determinaron para ser de la misma planta. Las espinas en la zona 2 mostraron un aplastamiento reciente y la evidencia de rastreo quedó en la ropa de la víctima. La zona 3, en cambio, fue el punto de impacto, con su cabeza golpeando las piedras, dejándolo aturdido y ensangrentado. La necropsia determinó que tenía una herida en la cabeza, pero no fracturas de cráneo. Pero había moretones y rasguños generalizados en su cuerpo, especialmente en la mano izquierda. Los órganos internos mostraron úlceras en el rizado del estómago, lo que sugiere hipotermia por exposición. Juntos, tenían una cronología de momentos que mostraban a un anciano que se había caído accidentalmente mientras caminaba por la carretera. No había querido morir, y se aferró a la flora con su mano izquierda mientras caía en picado, pero fue en vano. Después de haberse caído y estaba vivo, no pudo levantarse y murió por exposición. Forensic Magazine ha informado que la dificultad de la investigación cae desde las alturas, y como el homicidio a tiros puede ser un enigma invencible para la ciencia forense.